Bueno, bendiciones para todos, muy buenas tardes. Los saludo hoy con la paz del Señor. En Dios habla hoy, un nuevo programa. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Alan Salcedo, Amén. que nos va a estar visitando y compartir un poco de su testimonio de vida, ¿no? De cómo él llegó al ministerio y demás. Antes de iniciar vamos a hacer una oración para arrancar. Padre amado, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te pedimos tu cobertura, Padre, te pedimos que estés llegando, Señor amado, en cada uno de los corazones que van a estar escuchando, Señor, y llegando a este video, Padre. Te pedimos que seas tú hablando y ministrando sus vidas como la de nuestros también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que sea de bendición, Señor amado, como lo es para nuestras vidas. Que seas tú, Señor amado, obrando, visitando cada hogar, Señor, donde se encuentren estas ondas, Señor, donde van a llegar estos videos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo dejamos todo en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Y te damos en esta hora la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú, Señor, tomes el control y el dominio de esta transmisión, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, vamos a poner la cámara ahí para que se presente Alan y cuente un poquito de cómo él llegó a los caminos del Señor, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios, Dios la bendiga. Quien habla el profeta Alan Salcedo, amén, del ministerio El Despertar de los Hijos. Y nada, me siento muy bendecido de estar en este lugar, amén, en esta tarde. Y nada, llegamos a los caminos de Dios, juego de testimonio, ¿no? Amén, sí, sí. Llegamos a los caminos de Dios desde chico, desde pequeño, consagrado para Dios, pero bueno, una familia en la cual se alejaba de Dios y volvía a Dios, amén. Y eso de la edad de 6 años, pasé procesos muy duros, pasé procesos muy fuertes en el cual sufrí abusos sexuales por 2 personas que marcaron mi vida sin rumbo, lo cual me dio depresión, lo cual me dio tristeza y no sabía qué hacer con mi vida cuando no entendí lo que me había pasado. Eso para que entiendan un poco de acerca de mi testimonio. Pero sin embargo, a la edad de 7 años, a la edad de 7 años Dios envía a un profeta de Dios a decir que a los 16 empezaba mi ministerio, empezaba el llamado, el propósito que Dios había determinado hacia mi vida. Y a mis 8 años vuelve a pasar lo mismo, en lo cual Dios manda a otro profeta en otro lugar diferente y me repite las mismas palabras que a mis 16 años iba a comenzar el llamado que Dios había determinado en mí, ¿no? Y bueno, a través de estos años yo buscaba de Dios, quería buscarlo para poder sanar la herida de mi alma, la herida de mi corazón, por lo cual pasé cosas duras, pasé cosas difíciles, tuve 7 intentos de suicidios más o menos, en los cuales estuve casi colgado de una soga. Justamente mamá se había ido de compras y cuando ella vuelve a mi casa me encuentra que yo me estaba colgando de la soga, me cortaba los brazos, me tiraba del auto andando en el medio de la ruta. Muchas cosas que viví de mi infancia por lo que me causaron estas heridas, ¿no? Depresión, ansiedad. Yo éramos una familia bastante humilde, una temporada no éramos familia de recursos, por lo cual sufría mucho bullying también. Mi familia me escupía, mi familia una parte era más de dinero, me escupía, me menospreciaba, pero sin embargo, bueno, esas eran heridas que al trayecto de los años querían hacer que yo me quite la vida. Sobre todo cuando yo cumplí la edad de 15 años, fueron los procesos y el año más duro porque mis padres buscaban de Dios, él era siervo de Dios también, ya ministraba la presencia de Dios, era un pastor y no sabían qué hacer con mi vida porque no sabían, yo nunca les conté lo que a mí me había pasado ni nunca supieron hasta ese año todo lo que yo había acontecido, porque era así, porque andaba tan endemoniado, vamos a decirlo, ¿no? Porque la verdad que yo veía demonios en mi casa, veía el espíritu de trancarrúa en mi habitación. Mi habitación era un lugar donde no podías tener la luz prendida, que pasaban, qué sé
sé yo, pasaba un día, una hora, 2 horas y el foco se explotaba. En mi habitación no había luz. Por meses sin luz en mi habitación, meses sin tener una lámpara que vos ponías una y se quemaba al mismo día. Y era impresionante la lucha espiritual que había ahí, y yo siempre repetía no querer llegar a mi edad. Hasta que bueno, cuando llego a mi edad de 16 años, cuando llego a la edad determinada por Dios, justo cuando cumplo 16 años, a la semana de cumplir, yo estoy en el ministerio y empiezo a servir como mujer. Y ahí, bueno, Dios empieza a cumplir la palabra, ¿no? Empieza a cumplir lo que te había prometido por medio de los profetas, que te lo había advertido, ¿no? Que iba a llegar ese momento donde te iba a empezar a levantar, a usar por el llamado que vos tenías. Y cuando vos dijiste recién que vos veías así como demonios, que no podía estar la luz encendida en tu casa, en tu habitación, ¿vos veías algo específico? Sí, yo me acuerdo que en una instancia yo sentía los espíritus que me miraban, que me rodeaban, que estaban ahí presentes. Cuando dormía los sentía detrás de la puerta. Y me acuerdo en una situación de que yo me voy al baño, pero a pesar de mi condición, yo es como que veo una visión. Y veo a un niño sentado con gorrita en mi almohada, y veo un hombre que es el espíritu del umbandismo, quimbanda. Bueno, se habla mucho del trancarrúa, que es un espíritu que hace que tu economía, digamos, vaya decaída, tu ministerio se enfríe, tu ministerio se estanque. El trancarrúa trabaja en todas esas áreas. Y es un espíritu también de brujería, por lo cual yo tenía, desde chico también mi familia fue muy trabajada, muy atacada por brujos, muy atacada. Inclusive en esta temporada yo tengo como 3, 4 brujos que trabajan en mi contra. Así que era evidente el daño que quería hacer mi enemigo. Sí, veía los demonios ahí en mi casa. Es impresionante eso. Y bueno, cuando vos llegaste a los 16 años, te ungen como... Yo llego a los 16 años y ahí cuando llego a esa edad me levantan como ujier, pero lo sorprendente es que cuando yo tengo esa edad, yo había ido a una iglesia, unos pocos cultos nomás, 3, 4 cultos, pero como yo había escuchado de Dios y de chico había ido a unas par de reuniones a la iglesia, todo, pero igual yo no, me costaba acercarme a Dios por todo lo que me había acontecido. Yo entendía porque mi papá era pastor y él era una persona de la palabra y yo lo escuchaba. A pesar de eso, a pesar de mi condición, yo lo escuchaba. O sea, le decía que no lo escuchaba, pero yo lo escuchaba. Y me acuerdo que teníamos una persona trabajando en el trabajo, y a esta persona yo le oro, y cuando le oro esta persona se manifiesta. Simplemente le toca la espalda antes de irme a la iglesia. Te digo, después de haber ido unos pocos cultos. O sea, mirá qué eficaz que es la palabra de Dios, ¿no? Que le toco la espalda a esa persona, y esa persona se empieza a manifestar y empieza a decir: yo soy el espíritu de la pompa china. Ay, Señor. Entonces por eso eran bastante fuertes. Y después que pasó eso, al poco tiempo me voy a un ministerio en el cual yo pertenecía, y me levantan como ujier, y bueno, de ahí arranca la vida de ujier. Y ese mismo año yo ahí es donde yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo. Amén, y quiero saber un poco de eso. Ese año viene un pastor, que es un pastor amigo, que hablamos cada tanto, se llama Pastor Paniagua de Corrientes. Él llega a la iglesia, al ministerio, a ministrar, y yo me acuerdo que estaba sentado, yo ya empezaba a buscar de Dios, ya había servido como ujier, ya iba contenta a la iglesia, pero nunca había tenido el bautismo del Espíritu. Nunca había hablado en lenguas o cosas, ¿no es cierto? Que cuando uno empieza a Dios dice: ¿qué es esto? Dice. y cuando este hombre, yo agarro, le digo: papá, le digo al pastor, le digo: papá, yo me quiero ir, ya vámonos, le digo, porque es tarde. Como no, o sea, quería buscar de Dios, pero no estaba tan enamorado como hoy, ¿no? Y me dice: bueno, 10 minutos nos vamos, me dice. Voy a esperar 5 minutos más y nos vamos. 5 minutitos ya nos vamos. Y cuando dice así, habían pasado 2 minutos y este hombre me llama para la prédica y me dice: venga, usted venga. Y me llama al frente de la iglesia y me empieza a contar. Me empieza a decir: vos fuiste menospreciado por tu familia y te pasó esto y esto y esto. Y Dios dice que hoy te levanta y que Él hoy te unge y que Él te levanta como su siervo, y nadie te honró nunca.
y dice, y hoy Dios te honra delante de la iglesia. Y cuando empieza a decir esas palabras, empieza a revelar, yo siento un fuego de Dios que me envuelve de tal manera que empiezo a hablar en lengua. Yo me acuerdo que decía, gracias papá, gracias amado de mi alma, gracias Dios, o lo que sea, o te amo Dios, o lo que sea. Y todo eso era mudado a lenguas, todo se traducía. Yo en mi mente sabía lo que decía, pero mis La labios... persona que te escuchaba Claro, hablar en lengua nomás. escuchaba en lenguas nomás, escuchaba. Y ahí fui bautizado en lengua. Me acuerdo que se levantó la congregación, oraron por mí y sentí la honra de Dios, ¿no? Porque una persona menospreciada que había pasado los abusos y todas esas cosas, a ser una persona que podía ver que Dios me tenía en cuenta. Y de ahí fueron como 1, 2, 3 días que iba a la iglesia y Dios me ministraba y empezaba a hablar en lengua. Me abrazaban los hermanos y yo hablando en lengua. Yo estaba enamorado. Amén, qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué privilegio, porque no a todos les pasa eso que tenés de que te bautice tan rápido, por así decirlo, ¿no? Y tan temprana edad. Y en todo tu camino hacia el Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Algo bueno como te marcó lo malo, no? De que habías contado eso recién. Algo que dijiste, wow, cuán grande sos vos, Señor. Algo que te haya impactado de parte del Señor. Algo que me haya impactado de parte del Señor era que yo siempre supe que cómo Él quizás iba a usar mi vida, ¿no? En torno a usar mi vida, ¿no? En torno a usar mi vida, siempre pensé diciéndole, Señor, ¿cómo me vas a usar? ¿De qué manera vos lo vas a hacer? Él me había dicho que yo iba a tener don de ciencia, me habían profetizado don de ciencia, don de sanidades y cosas así. Y me acuerdo que una vez nosotros vamos a un lugar, a un lugar al fondo de Sol y Verde, llamado Los Hornos, si no me equivoco. Cuando vamos a ese lugar estábamos entregando ahí, chocolatadas, merienda para los chicos, ahí había varias personas trabajando. Bueno, una de ellas también era abuela de mi hija, Jocelyn, bueno, había hermanos de la iglesia trabajando allí y ¿cómo se llama? Y sale un hombre, ellos me habían llevado para orar por 2 personas. Y me dice, tenés que ir a orar por un hombre y tenés que orar por un muchacho con su familia. Y yo, bueno, vamos. Me acuerdo que cuando llego a ese lugar, dice, bueno, vamos a orar por el hombre, y viene. Cuando sale de la puerta viene un hombre de allá de una casillita del fondo en el medio del campo, ahí en el medio del campito donde estábamos, y sale así todo doblado. Vio como el hombre, la mujer encorvada, digamos así, todo encorvado, y no podía levantar sus brazos ni así. Y sale así, y sale gritando, quejándose. Se quejaba así el hombre, no podía. Y me acuerdo que yo lo vi venir y dije, no, Señor. Ay, no había uno más tranquilo, dijo uno, pero ahora, ¿no? Porque en ese momento a veces, digamos, nos falta la fe a veces por un instante, ¿no? Era mis comienzos también. Sí. Tenía 17 años, 16 y era ¿Por qué todo a mí? muy Que vaya rápido. otro. Claro, porque yo... Y me acuerdo que cuando este hombre viene, me dice, ora por él por sanidad. Y ahí fue donde yo tuve mi primera experiencia que pude ver y hubo una sanidad porque el hombre no podía levantar sus manos. Yo le levanto las manos como para que él levante las manos al cielo, yo pensé que le iba a poder levantar así como lo estoy haciendo yo. Y él no podía, él le levantaba hasta acá así, y encorvado, y quejándose. Entonces yo de pronto había tenido un sueño anterior a eso, muy profundo, ¿no? Y me acuerdo que agarro, le estoy por orar a la persona, le digo, Señor, ya está, sos vos, digo. Y cuando hago así, siento el Espíritu Santo que me toma así, todo mi cuerpo. Y en vez de yo empezar a orar para decir, Padre, sánalo, Padre, restaura, levanta, yo agarro y empiezo a dar gracias. Y empiezo a decir, Padre, gracias te doy porque los sanaste. Gracias te doy porque los has sanado. Y en mi mente yo veo como un fondo negro y veo como unas costillas que estaba la parte, digamos, de este hueso que tenemos, columna, ¿no? Se llama vértebra. Y veo que como que esos huesos se unen así, ¡crack! Y cuando veo eso, le digo, gracias papá porque tú los sanaste, hiciste que los huesos se unan. Y sigo ministrando, estoy en ese instante, me acuerdo, porque es algo que me marcó. Y de pronto el Señor me dice, escucho la voz del Espíritu, que me dice, tiene un nudo acá. Y yo hubo una pelotita de este lado, todavía me acuerdo de qué lado era, de este lado derecho. Una pelotita así yo veía en el Espíritu. Y yo empiezo a orar, todo nudo se desata en el nombre de Jesús.
Y cuando termino de orar por esta persona, le digo, ya está sano, haga lo que no podía hacer, le digo. Y esta persona agarra y se extiende sus manos al suelo, levanta sus manos al cielo y empieza a moverse para todos lados, empieza a hacer así, así. Wow. Y le digo, ¿y ahora qué va a hacer? Le digo, no, Poderoso dice, el Señor. ahora sigo con mi vida, yo quería que Dios me sane. Y ahora voy a seguir, dice. Y estaba sorprendida. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué poderoso es nuestro Señor. Muchas veces por ahí tenemos algún problema o dificultad en uno mismo, no en nuestras vidas, y pensamos que nuestro Dios grande lo hacemos así chiquitito, como diciendo, no, no vamos a poder salir de esto. Y qué impactante este testimonio, ¿no?, que acabas de contar, cómo el Señor usó tu vida, porque cuántas personas había ahí, pero sin embargo puso los ojos en vos y de todos te eligió a vos y de vuelta, a tan temprana edad. Y yo quería hacer una pregunta que la tenía pensada hacerla otra vez y se me pasó. Sí. ¿Qué, ¿qué le podés decir vos a una persona que nos está viendo, pero no cree en el Señor? Es como que él no entiende en todas estas cosas, ¿no?, que vos estás contando, que dice, no, yo también quiero experimentar, o si vos, Dios, realmente existís, haceme tal cosa. ¿Qué mensaje se le podría transmitir A esa persona? Y yo realmente le podría decir a esa persona que hay una palabra en la Biblia que dice, buscáis y hallaréis, tocad y se os abrirá. Yo creo que son dos puntos importantes. Primero es que si vos querés ver el poder de Dios, quizás tenés dudas de él. Si vos lo buscas, mira, te digo un ratito, yo te puedo asegurar que con un corazón sincero lo vas a encontrar. no. Él te va a impactar tu vida. Y quizás vos me decís, no, pero no quiero ir a una iglesia, no lo quiero buscar, ni quiero orar en mi casa. Entonces yo realmente te voy a decir que Él te va a salir al encuentro, que Él te está llamando. Muchas veces la gente no es que no cree, sino que Dios le está llamando y no atiende al llamado. Entonces yo creo que a mi vida Dios me había llamado muchas veces. Yo veía a la gente sanarse, veía piernas extenderse, pero aún no creía. El pueblo de Israel veía fuego en el desierto, veía fuego en el desierto del torbellino, veía la nube de su gloria que iba con ellos, pero no creían. Entonces yo creo que lo que realmente te hace un cambio en tu vida es el encuentro que Dios te puede provocar. Yo creo que si ellos están escuchando esto en este día, que si vos estás viendo que estás del otro lado este video, es porque Dios te está saliendo al encuentro. Porque si vos probás su presencia, si vos le buscas hoy, a ti que estás del otro lado, hoy lo vas a encontrar. Amén. No mañana, no pasado. Hoy Dios te está saliendo al encuentro. Vos capaz de decir, pero Dios no me habla. Dios te está hablando ahora. Dios te está diciendo, yo estoy contigo y quiero libertarte. A las personas que están del otro lado, Dios te está saliendo al encuentro. Amén. Ahora. ¿Entendés? Entonces yo creo que esta es la respuesta de Dios verdadera. Es que hoy Dios te sale al encuentro. El Espíritu Santo que está en mí te sale al encuentro y te dice, hijo, ven. Vení, hijo, ven, hija. Capaz que decís, no, pero Señor, mirá, si en la iglesia me juzgan, yo no juzgo a nadie, dice Dios. Yo vengo para amarte. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo vengo para sanarte. Vengo para sanar tu herida. Hay una palabra que a mí me encanta, que el mundo, sabemos que siempre decimos que a veces está perdido. Pero ahí en Oseas 13 o 12 dice, Israel te perdiste, pero más en mí está tu ayuda. Así que si hay alguien perdido del otro lado, volvé a Jehová que en él está la ayuda. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, aparte del mensaje que acabas de compartir, algo que te haya, a ver sería la pregunta. ¿Cómo hizo el Señor para enamorarte? ¿Cómo te atrapó? Y yo creo que me atrapó a través obviamente de su presencia. Su presencia es la que no me dejaba descansar. Yo me iba a mi casa y a través de ese encuentro que yo tuve a esa edad, yo lo necesitaba sentir más. Era como cuando uno, por ejemplo, no sé, capaz que no comiste y justo llegaste a tu casa y hay bocaditos en tu mesa. Y vos comes uno y querés comer otro. Y yo sentía que cada vez tenía más hambre de Dios. Sentía que el hambre que tenía no lo podía terminar de saciar. Entonces lo que a mí me enamoró,
realmente fue su Espíritu Santo. O sea, el encuentro con el Espíritu Santo, eso fue lo que a mí me atrapó, su presencia, los encuentros con Él en las noches, los encuentros con Él en las tardes. Antes de irme a la iglesia yo poner alabanzas. Imagínate que de una persona de no buscar de Dios, yo iba a mi casa, escuchaba alabanza en mi habitación. En ese tiempo nosotros en realidad vivíamos en una casa como de 5 por 4 por 5 creo que era. Chiquita, y ahí vivíamos mi papá, mi mamá y yo. Vivíamos los tres ahí. Y ¿cómo se llama? Ahí buscábamos de Dios y yo me acuerdo que era poner una alabanza y de pronto sentí el Espíritu Santo la visitación. Él venía, me visitaba y yo lloraba. O de pronto estaba sentado. Me pasó algo loco, ¿no? Es para que lo entiendan. Me pasó una vez que me había distraído de buscar la palabra y me puse a jugar un juego. Escuchen, Y cuando estaba jugando ese juego, escucho la voz de Dios que me empieza a hablar. Y me empieza a llamar. Apenas lo había prendido. Lo apagué, me arrodillé y él me empezó a hablar. Entonces yo creo que el enamoramiento estuvo en escuchar la voz de Dios. O sea, en mi vida personal, el escuchar la voz de Dios, aprender de escucharlo a Él, los sueños que me dio. Wow. Porque yo, por ejemplo, fui una persona y soy una persona que a veces tengo muchos sueños proféticos. Uno de estos, ¿puedo contar 2 sueños? Por favor, sí. Porque si no, para no extenderme tanto, quizás no extiendo. No, por favor. Uno de esos sueños era, yo me acuerdo que el primero, cuando yo empiezo a ser usado por Dios, tengo un sueño en el cual yo entraba a una feria, pero lo había tenido como 2-3 veces ese sueño. El mismo lugar, ya como que en el sueño lo sabía de memoria, caminaba. Yo si algo tengo en los sueños, ¿no? De experiencia personal lo cuento, es que yo siento que puedo moverme en mis sueños, yo puedo andar en los sueños. Y cuando ando, me acuerdo que de pronto estoy caminando y veo un parque de diversiones grandísimo. Pero veo una calle que era como oscura y ahí se apagaba y no había luz. Y yo iba con mi mamá y mi papá agarrados de la mano, íbamos los tres, nos tomamos de la mano y cruzamos. Y cuando cruzamos yo me acuerdo que me caigo en un puente, así como en un riachuelo, digamos, en el medio de una zanja, digamos, sí. Claro. Y veo que mi boca estaba llena de barro, llena de inmundicia, ¿viste? De asquerosidad mi boca. Y ahí es cuando veo la palabra, por ejemplo, si vemos el llamamiento, Dios me daba la palabra del llamamiento de Isaías, que él dice que cuando estaba en la presencia de él dijo, Señor mío, soy inmundo de labios y habito entre el pueblo de labios inmundos. Y yo sentía que eso de mi boca se iba limpiando. Y era Dios diciéndome que estoy limpiando tu boca. Estoy limpiando tu boca, tu hablar, tu vocabulario, para que quites ese vocabulario del mundo, el vocabulario humano, cotidiano, para que tengas un vocabulario de reino. Y después de eso, yo tengo un sueño en el cual yo siempre le pregunté a Dios, creo que a veces nos preguntamos, cuando Dios te dice que te voy a usar, ¿cómo me vas a usar? Sí. Es como cuando Dios te dice, vas a hacer sanidad, o Dios te va a revelar, te va a revelar la vida de la otra persona, su futuro, o algo así, vamos a decir. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer eso? Y me acuerdo que ahí fue donde empecé a tener la autoridad del Espíritu Santo a partir de este sueño, porque yo en el sueño entro a un lugar en el cual estaba lleno de sillas blancas, era un lugar gigantesco, lleno de sillas blancas, y no veía a la gente, eran como estaba lleno pero vacía. Entonces yo camino a ese lugar y yo escuchaba la voz de la gente pero no la veía, y caminaba a ese lugar y yo me sentaba y de pronto había alguien hablando que no lo podía ver en la plataforma grandísimo lugar. Y decía, bueno, en un rato va a servirse Alan Salcedo, va a compartir algo. Y yo decía, Padre, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no tengo palabras, no sé hablar, eso le decía a Dios en el sueño. No sé hablar, ¿cómo yo voy a hablar? Y me acuerdo que él me dijo, yo pondré palabras en tu boca. Y me acuerdo que yo subo a esa plataforma, subo a ese altar, y de pronto entran 2 personas. Una de estas personas que entran era mi papá, se sienta en mi primera fila. Yo decía que mi papá estaba sirviendo a Dios.
Y otra de las otras personas que entra a este lugar era el pastor Bernardo. Y él se sienta delante de ellos dos. Y yo cuando los miro a ellos me empiezo a conmover y digo, Señor, ay Dios. Y de pronto cuando estoy ahí, veo que de mi cuerpo salgo yo. Yo salgo de mi cuerpo y ahí ya había algo al lado mío que era como un ángel o era Jesús que estaba al lado mío. Y yo me voy al aire. Y era como que, bueno, por ejemplo, que yo esté como 4 o 5 metros del aire, arriba de la plataforma, y yo veo a mi cuerpo, veo a todas las sillas blancas, veo a mi papá, al pastor Bernardo, sentado en las primeras filas, y de pronto yo veo que el Espíritu Santo me tomó. Y en el micrófono yo empezaba a hablar en lenguas, empezaba a profetizar, empezaba a decretar palabras, empezaba a decir hay vida acá, vamos. Y empezaba a hablar como alguien que tiene, como dice la palabra, alguien que tiene autoridad. Y desde ahí empecé a tener autoridad en Dios. Y esos sueños, esas tardes de visitación de parte de ese Espíritu Santo fueron las que me enamoraron. Aún en los momentos donde uno capaz que quería soltar todo, ¿no? Y las veces que tuviste vos un encuentro con el Espíritu Santo sola, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te agarró como temor o como temor en el sentido de lo que el Espíritu te hace sentir? Claro, cuando yo tenía los encuentros con el Espíritu Santo me pasaba de que a veces Él me quería revelar cosas, muchas cosas. Y había momentos donde yo ya tenía miedo, porque eran cosas capaz que tan profundas que Él me quería llevar, capaz que Él me quería llevar al reino de Dios. Yo por eso tuve varias experiencias yendo delante de su trono, muchas cosas, y siempre, y al principio tenía miedo de eso, me daba miedo, entonces eso provocaba el decir, Señor, no quiero ver, o estar del lado de una persona, cerca de alguien, y Dios mostrarme, esta persona tiene depresión, esta persona tiene esto, pasó esto, y ver algo malo que hacían, y decir, no, Señor, no quiero ver, por favor, no me muestres más. Y eso era como que se detenía un tiempo al ver eso, hasta que yo de nuevo iba y pedía, Señor, quiero ver, y cuando veía algo me volvía a asustar. O los demonios, por ejemplo, ¿no? Que son, cuando iba a ministrar. Yo me acuerdo que ¿lo cuento? Sí, sí, adelante. Fui a una iglesia a ministrar en lo que era Avenida de Upayata. Fui a una iglesia cerca de ese lugar en la cual había liberación. Esto yo tenía 17 años, a todo esto Jovencito. Es bastante corto, todo esto fue bastante rápido, digamos. A mis 17 años yo voy a ministrar en una iglesia, había ido a viajar a predicar a Mardajó, Dios ya me había empezado a usar, a una comunidad de gitanos, un lugar que había como 100, 200, 150, 200 gitanos, gente digamos que no entra cualquiera a ese lugar, Dios me permitió llegar a ese lugar, y bueno, había ido a una iglesia, y ahí es donde empiezo yo a tener cosas más fuertes de espíritu. Porque cuando yo entré a una iglesia, era una iglesia, digamos, no era grande, era una iglesia chica, pero estaban en 45 días, si no me equivoco, de purificación, de liberación. Entonces me llaman y me dicen, mire, el profeta, hombre de Dios, amado, quiero que vaya a ministrar, compartan una palabra y vaya a hablar acerca de liberación. Y bueno, y uno cuando entra a ese lugar, uno piensa, bueno, a los jóvenes hay que liberar a los jóvenes, ¿no? O que, bueno, uno sabe que a veces los jóvenes tienen ataduras o cosas generacionales o cosas propias. Sí. Entonces yo preparado para ir a ministrar a los jóvenes. Pero lo que nunca había pensado era que cuando iba a ministrar, los espíritus que podía ver estaban en los líderes. Entonces, ministro a los jóvenes y Dios no me muestra nada, pero a la hora de ministrar a los líderes, había 4 líderes en ese lugar y los 4 se me manifestaron. Se me manifestaban de a 2 encima. Wow. Entonces estaba ministrando y veía a los demonios luchar contra ellos. Y se iba. Y esa era la autoridad que Dios me mostraba que me iba a dar. Era que oraba por esos líderes y se iba uno, se iba el otro. Era tanta la liberación y tanta la paz que recibieron a causa de Dios, ¿no? Porque sabemos que siempre es Él. Sabemos el día que una persona, un hombre de Dios dice que es Él, esa persona está perdida, porque siempre es su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que las libertó a esas personas, fue tanto que al otro día los líderes, en vez de enojarse quizás, mandaron un mensaje diciendo, gracias le damos a Dios porque a través de su vida fuimos libres. Bueno. Entonces esa fue una experiencia también que tuve ahí de liberación. Wow, qué lindo, ¿no?
Qué lindo porque tuvo luchas, pero a la vez trae liberación, que es lo más importante. ¿Qué edad tenés, Alan? Hoy en día tengo 23 años. Jovencito 23 años, también. sí. ¿Y qué mensaje le podrías dar a la juventud de este tiempo? Yo le daría el mensaje realmente como hombre de Dios. Yo siempre digo que soy un profeta, un hijo de Dios, ¿no? Que realmente creo firmemente no en una iglesia que está apagada, ni en una iglesia donde un chico de 5 años no me pueda enseñar a mí, a pesar de mis años, o un hombre anciano también enseñarme, porque también hay que ser mansos también. Yo creo que la generación que Dios quiere levantar en este tiempo es una generación hambrienta de Dios, pero una generación que trae un despertar. Una generación que es como... Hay una palabra que me gusta estos tiempos, que está en Segunda de Crónicas, creo que... No, Primera de Crónicas 12:32, si no me equivoco, que dice, de la tribu de Isaacar, dice 200 hombres que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía que hacer y que sus hermanos escuchaban. Entonces yo creo que la generación que se levanta es una generación que está entendida en los tiempos, que ese es el llamado para esta generación, una generación entendida en los tiempos y que sabe lo que Argentina tiene que hacer, lo que las provincias tienen que hacer, lo que las naciones tienen que hacer. Realmente la respuesta de los presidentes necesitan, la tiene usted, la tengo yo, la tiene un niño de 10 años quizás, que ya haya recibido el Espíritu Santo y que esté manifestando su gloria, ¿no?, a través de él. Entonces yo creo que la generación que se levanta, la palabra que le puedo decir a los que están del otro lado es levántate. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, ¿no es cierto? Como dice Isaías, que se levanten, que se levante la generación hambrienta. ¿Qué procesos va a haber? O sea, yo tuve momentos difíciles, pasé momentos duros también, momentos donde quise tirar todo, momentos donde negué a Jesús, porque siempre a veces nos quedamos con lo bueno, pero hubo cosas que hemos negado a Jesús. Y que a pesar de que lo negaste, como yo también lo hice en un momento, Dios quiere levantarte una vez más. Dios quiere despertarlos una vez más para restaurarlos, para enamorarlos y para utilizarlos. Porque con Pedro hizo así. Quizá hay gente del otro lado que está apartada o que no conoce, o que está lejos de Dios y sabes que hay un Dios poderoso. Y capaz que lo negas a Dios, si no existe Dios, si me pasa esto, ¿por qué? Y Pedro hizo lo mismo. Pero sin embargo, cuando Jesús lo restauró como lo había negado, lo restauró a Pedro, le dijo, Pedro, tú me amas. Y luego de eso, Pedro fue el primero que se levantó a dar un discurso y convertir miles para Cristo a través de su vida. Amén. Y yo creo que esa es la generación que se levanta. Amén. Bueno, ¿algo más que quieras contar, decir? Estás en plena libertad. No, amén. Amén, así que nada, que se levanten, que sigan avanzando, que sigan hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia el llamado que Dios determinó en cada uno, que se tienen que levantar, que se tienen que despertar. Esta no es la generación del que corre, no es la generación de quien llega primero tampoco, sino la generación de quien va lento quizás, pero vamos por algo incorruptible, ¿no? Yo creo que algo que tiene que entender la humanidad es que la humanidad se mata trabajando, se mata estudiando, se mata haciendo muchas cosas para lograr reconocimiento. Pero ellos están luchando por algo que es corruptible. ¿Qué quiere decir esto? Algo que se va a perder. Tu casa no te la puedes meter dentro del cajón. Tu auto no la podés meter dentro del cajón. El diploma de la universidad no lo podés hacer. No está mal que lo hagas, pero no lo podés hacer. O sea, llega tu momento de muerte y todo se acaba. Entonces yo creo que la generación que tiene que levantarse, la generación que lucha por la corona incorruptible, eso quiere decir por lo eterno, por estar en el reino de Dios y disfrutar de su presencia. Por eso sabemos que hay un lugar de perdición y un lugar de bendición. El deseo de Dios desde delante de la fundación del mundo siempre fue que la iglesia sea salva, ¿no es cierto? Algo que estaba estudiando en esta mañana era acerca de que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo y fuimos muertos con Jesús antes de la fundación del mundo. Por eso dice en Apocalipsis, Él es el Cordero como inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros antes de la fundación del mundo estamos predestinados para hoy estar y para nacer y para ver la gloria del Hijo.
por lo cual Jesús murió, morimos junto a Jesús y fuimos partidos en pedacitos. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Ve a Cristo. Por eso nos ama, porque lo ve al Hijo y somos herederos de Él. Entonces la iglesia y los que no están sirviendo y los que quizás están apartados, los que quizás no conocen a Dios, es la temporada de que lo empiecen a ver, de que los velos sean rotos. O sea, cuando uno no conoce a Dios o no tiene el encuentro con Dios, es como tener una cortina en los ojos. Es como si tuvieras por un momento, cuando miras al sol muy fuerte y que el sol te ilumina y no ves nada de pronto, así, bajas la mirada del sol y no ves nada, ves puntitos así que se te aparece en el ojo. Entonces a veces cuando andamos sin Dios andamos así, andamos con puntitos, no vemos nada. Pero cuando buscamos de Dios, cuando tenemos el encuentro con Dios, ahí es donde realmente vemos y nuestros ojos son abiertos y podés ver que Dios está contigo, podés escuchar la voz de Dios, podés ver que el Espíritu Santo es una persona tan real, más real que yo. O sea, Él anda para todos lados, hablar con Él, escucharlo. Y ahí es donde hay el cambio verdadero para la nación y las personas. Eso quería compartir. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición para cada una de las personas que están viendo del otro lado. Le damos muchas gracias a Alan por haber venido, ¿no? Tomándose su tiempo para poder llegar a este lugar. Y bueno, así nos vamos a despedir con una oración que te voy a invitar a vos como invitado para que cierres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias por este tiempo aquí que hemos compartido, Padre. Padre, te pedimos, Señor, por cada uno de los que está escuchando, Dios mío, cada uno de los que está viendo este video, Padre, en cualquiera sea la plataforma, en cualquier lugar, en cualquier momento. Padre, que en esta misma hora estas personas que están escuchando empiecen a tener un encuentro sobrenatural con tu Espíritu Santo. Padre, en esta misma hora que empiecen a sentir tu presencia, papá. Padre, en esta misma hora, Dios mío, que tu presencia empiece a transformar sus hogares, que toda depresión que hay en los corazones, que toda tristeza, que toda angustia, empieza a salir de esas vidas, Padre, empieza a salir de esos corazones. Dice tu palabra que somos libres, que tú llevaste nuestra paz, tú cargaste para que nosotros tengamos paz, Padre. Entonces te pido en el nombre de Jesús la paz para todo el que está escuchando, que tenga paz en su corazón, paz en su familia, que en esta misma noche o esta misma tarde o en este mismo día que esté escuchando tenga un encuentro sobrenatural contigo, que pueda confesar con sus labios que tú eres real, que tú eres el que cambia los corazones, que tú eres el que cambia la tristeza y la transformas en gozo. Padre, bendecimos cada vida, cada familia, cada mujer, hombre, varón que está escuchando esto, que su vida y su corazón sean sanos, Padre. Sana las mentes de las personas, rompe los velos, Padre, velos mágicos, velos, Padre, humanos, de filosofía. Todas fortalezas en el nombre de Jesús se rompen en esta misma hora. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre las casas, sobre los trabajos, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Padre, te entregamos esto en tus manos, Dios mío, sabiendo, Padre, que tú haces la obra, papá, sabiendo que tú eres el que encuentra nuestras vidas, tú eres el que nos da los encuentros, tú eres el que nos enseña el llamado que tienes para nosotros, el propósito que tú tienes para nosotros. Padre, hoy en este día bendecimos a cada uno de los que está escuchando, papá, que sus vidas sean transformadas, que luego de escuchar esto en el nombre de Jesús su vida no sean igual, aleluya. Padre, que tú seques las lágrimas de cada uno de los que esté escuchando, que cada uno de los que esté escuchando tú estés sanando las lágrimas, quitando todo dolor, todo quebranto, toda tristeza, toda agonía en el nombre de Jesús y transformándola en gozo. Padre, nosotros te damos gracias, Espíritu Santo, gracias te doy, Espíritu Santo, por esta noche, gracias, Espíritu Santo, por esta tarde, por tu amor y tu misericordia. Gracias, te damos toda gloria y honra para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, los saludo con la paz del Señor y nos estamos viendo la próxima semana.